preguntas le hicimos precisamente al acuerdo, que para nosotros era muy importante, fue la poca pedagogía que en cabeza del gobierno nacional había quedado responsabilizada y que en menos de un mes prácticamente era casi imposible dar a conocer el contenido de 279 páginas donde se consagraban precisamente los 5 puntos más importantes que se habían discutido en La Habana. Muy poca posibilidad de participación, y yo por eso le encuentro mucha razón al Ejército de Liberación Nacional, que ahora en la mesa, antes de iniciarse en Quito, viene exigiendo precisamente en esos diálogos, prediálogos con el gobierno nacional, una participación mucho más activa de la sociedad colombiana. En segundo lugar, yo creo que el resultado dejó una experiencia muy preocupante para nosotros. Primero, creo que la abstención más brutal de los últimos tiempos se dio en el plebiscito, una abstención del 63%. Es algo que debería llamar la atención precisamente de la sociedad colombiana, porque yo creo que en esa abstención, como decía Pablo, un compañero, hay una gran evasión de la sociedad colombiana, una gran indiferencia que no logramos romper con uno de los temas más estructurantes de la vida del país, como era la posibilidad de la terminación del conflicto armado, que ha dejado casi 7 millones de desplazados, que le quitó la tierra a 8 millones de campesinos, masacres, desapariciones, torturas, terrorismo de Estado. Pues uno creería que ese es el tema más crucial y más fundamental, y no fue así, porque yo creo que hay una gran pérdida de confianza en la política, una despolitización en la sociedad colombiana, pero fuera de ello porque hay una gran desconfianza en las instituciones, en los partidos, inclusive en sectores del empresariado que realmente no lograron movilizar la conciencia de la gente frente a este pacto ético. Fuera de ello, fue interesante darnos cuenta que el 50% votó por el no y el 50% casi votó por el sí. Y nosotros encontramos en ello tal vez una responsabilidad, porque si bien es cierto, Álvaro Uribe conduce un factor muy importante y una proporción muy importante del no, también es cierto es que hubo mucha gente, por muchas razones, que votó por el no. Entre otras, jugó un papel muy importante, y creo que es un elemento que nosotros tenemos que considerar a futuro, el papel de las iglesias. La Iglesia Católica tomó una actitud de neutralidad, que yo pues no creo en la neutralidad, creo que era una neutralidad activa por el no. Y las iglesias, los otros cultos religiosos se fueron abiertamente contra el acuerdo, se inventaron el cuento de la ideología de género, pues cambiaron lo que para nosotros era la perspectiva de género, el enfoque de género en los acuerdos, y se inventaron el tema del enfoque de la ideología de género, lo cual problematizó mucho la comprensión del acuerdo. Hubo días antes, a raíz de unas cartillas que promovió la ministra de Educación para hablar de lo que es responsabilidad sexual, la salud sexual y reproductiva en los jóvenes, convirtieron esto en un elemento de los acuerdos cuando eso no estaba mencionado. Pero fuera de ello, también pusieron en la centralidad de los acuerdos el tema de la familia, diciendo que precisamente el enfoque de género homosexualizaba a los jóvenes y a las jóvenes del país, que destruía el concepto de familia. Y yo creo que en Colombia hacía muchos años no veíamos una movilización tan impresionante como la que lograron convocar todas esas iglesias cristianas, evangélicas, presbiterianas en todo el país. Esto fue interesante porque de todas maneras lo cierto fue que a partir de ello pues ha habido que hacer muchísimas reuniones también con los de sí, con los de no, buscando hacer ajustes, revisiones y sobre todo concreciones en muchos de los términos. ¿En qué estamos hoy? Ha habido muchas reuniones en La Habana con las iglesias, donde ya se avanza fundamentalmente en explicar que el enfoque de género tiene que ver además con el hecho de que las mujeres han sido las víctimas mayoritarias y directas de la guerra, que su involucramiento precisamente en lo que tiene que ser la implementación de los acuerdos es una exigencia fundamental, pero que el tema de la familia no estaba en discusión dentro de los acuerdos, pero que sí la familia va a jugar un papel muy importante en lo que tiene que ver con la prevención de la drogadicción, entendida esta como un problema de salud pública, y las iglesias. En materia de desarrollo rural integral, que es el punto para mí bien importante, que tiene que ver con la pobreza del campo, con el atraso del campo, implementan o revisan el punto primero, que es este, y le incluyen 2 elementos fundamentales: la agroindustria y el turismo, como elementos donde los campesinos y campesinas tienen que entrar a participar
para generar empleo y en el posconflicto y para generar mejores condiciones de vida. Había una discusión que tenía muy preocupados a los alcaldes y a los gobernadores del país, y yo creo que fue un poco de mal manejo en la presentación, por ejemplo, de las zonas campamentales, de las zonas veredales en las regiones donde supuestamente va a estar la insurgencia, y la preocupación se daba porque no sabían los alcaldes y los gobernadores qué papel iban a jugar en esa nueva recomposición. El presidente informa que se respetan las instituciones establecidas y que van a jugar un papel concomitante con las nuevas realidades políticas en la región. También en lo político se da la información que se va a conformar una misión electoral donde deben participar todos los partidos. Se precisa más cuál es el compromiso de las FARC en términos del combate contra las drogas, porque supuestamente los adversarios decían que el compromiso quedaba muy en el aire. Y en el tema de justicia, la discusión que se está dando es de darle una mayor participación a las víctimas. Finalmente, creo que los puntos rojos, las líneas rojas más complejas tienen que ver, primero que todo, con la elegibilidad de los comandantes que van a participar en política. Sectores del no, y fundamentalmente el Centro Democrático liderado por Álvaro Uribe Vélez, exige que no participen en política, que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, quienes hayan cometido delitos atroces, que eso tiene un tratamiento diferente en el tema de la justicia transicional. Y además, en el tema de esta justicia especial, que yo creo que fue un trabajo muy bien hecho, que entre otras cosas se mantuvo frente a los estándares de la Corte Penal Internacional. Ellos exigen que los comandantes vayan a la cárcel, que no sea una justicia restaurativa, reparativa, sino que sea precisamente la justicia tradicional la que permite, la que exige que ellos vayan a la cárcel, como que se tratara simplemente, no de que en Colombia existiera una guerra, de que en Colombia hubiera un conflicto armado, un conflicto social armado, sino que simplemente son bandas de delincuentes que deben pagar sus penas en las cárceles. Ahí hay una discusión fuerte, una discusión compleja. Yo creo que el espíritu del acuerdo se tiene que mantener independientemente de que haya revisión, de que haya ajustes, y de que haya, creo que es importante, precisión de términos que dieron lugar a confusiones. ¿Qué viene? La ratificación. Si hay acuerdo, si hay un amplio consenso frente al acuerdo, si hay la posibilidad de legitimarlo, porque una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Si este acuerdo alcanza legitimidad, la ratificación yo creo que tranquilamente se puede dar en el Congreso de la República. El presidente tiene un amplio margen con la unidad nacional. Se puede mantener el fast track, es decir, la reducción de los términos para la presentación de todas las leyes y de los acuerdos, y de las modificaciones que se requieren para lograr después la implementación. Si no se logra un amplio acuerdo, indiscutiblemente esto tendría que ir a otro plebiscito. Y ahí que entre el diablo y escoja. Yo no sabría decir qué puede pasar, porque lo más importante, para terminar, quiero decir, es que Colombia se despolarice. Si Colombia no se despolariza, es muy difícil lograr a posteriori la implementación de sus acuerdos, la aceptación de la sociedad colombiana de la necesidad realmente de reconciliarnos, de la convivencia, de acabar ese lenguaje del odio, que es otro de los elementos que está caracterizando precisamente muchos de los fenómenos que se dan en países como Venezuela, que se están dando en Argentina, que se están dando en el Brasil, que se vienen dando también de alguna manera en Ecuador. Bueno, y nosotros somos el plato listo en la mesa precisamente por lo que ha significado el papel de los medios de comunicación en la imposibilidad real de que se entienda el conflicto. Jugaron un papel nefasto con relación a los actores y actoras de la insurgencia, siempre rebajándolos a simples y vulgares delincuentes o narcotraficantes o narcoguerrilleros, y desmontar ese imaginario de verdad que está siendo bastante difícil. Por eso yo creo que escenarios como estos son muy importantes para entender lo que pasa. El conflicto de Colombia se tiene que resolver por la vía que le estamos buscando, porque además tiene una relación también muy directa con lo que pasa en Venezuela. Yo creo que es importante resaltar aquí que en ningún otro proceso de paz en el mundo se ha creado una subcomisión de género que se dedicó a transversalizar precisamente el enfoque de género en cada uno de los aspectos: participación política,
Nosotros nunca pudimos hablar en el Congreso de la paridad frente a la participación política de las mujeres, nunca ganamos en el tema de víctimas, en el tema de lo que tiene que ver el desarrollo rural integral y en cada uno de los aspectos fundamentales de la implementación, de la refrendación y de la verificación de los mismos. Nuevamente muchísimas gracias por invitarme a participar acá y creo que les di las noticias más frescas de lo que pasa en el proceso de paz en Colombia. Cuidemos la conciencia, comprometámonos mucho más en la batalla, como yo decía ahí en el balcón, para darle al pueblo lo que es del pueblo. La batalla contra los viejos vicios que siguen siendo amenaza perenne, la corrupción, la ineficiencia, el burocratismo, la inseguridad en las calles, el crimen, el narcotráfico, el consumo de drogas, el alcoholismo, la falta de cultura y de conciencia. Son viejas rémoras que perviven. Nosotros estamos llamados a derrotarlas y a echarlas y a construir de verdad una sociedad nueva y buena, la sociedad socialista, pero eso hay que hacerlo hoy. Eso no es para mañana, es hoy. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes, comencemos por nosotros mismos, una revolución espiritual de cada uno de nosotros, de cada una de ustedes, mujeres, de ustedes, los jóvenes, una revolución espiritual, moral, ética en primer lugar. ¿Por qué tú te vas a agarrar un bolívar que no es tuyo? ¿Por qué tú vas a hacer negocios con la burguesía y a repartirte una tajada? ¿No ves que estás traicionando a un pueblo, traicionando una esperanza, traicionando a los que murieron en este camino? ¿Por qué, si tú tienes una autoridad que te ha delegado el pueblo, directa o indirectamente, no te consagras por entero? ¿Por qué yo llego aquí y con el amor del pueblo de inmediato llegan los papeles? Chávez, que soy una mujer que tengo 6 hijos y no tengo casa. ¿Por qué? No hay quien atienda a esa mujer. Tiene que ser Chávez que la atienda. ¿Cómo es eso? ¿Dónde están las estructuras intermedias? ¿Dónde están? ¿Por qué no llegan hasta allá? Hasta la última esquina, hasta el último rincón. ¿Por qué no llegamos hasta allá? ¿Por qué tiene que venir la mujer aquí, la hermana, a llorar y a aferrarse a mi mano? Chávez, ayúdame, que no tengo cómo vivir. ¿Por qué eso tiene que seguir siendo así? No discutir respecto a la coyuntura, sino también rediscutir aquello que nosotros habríamos planteado como estrategia política y que hoy día se enfrenta en un contexto totalmente diferente que ha tenido algunas respuestas. Cuando empezamos a organizarnos en este proceso de cambio, y habían obviamente compañeros y compañeras que me llevaban mucha más larga data, el Flaco, Gisela, Amanda, Ley, empezábamos a disputar esto que Gabriela también decía y que hoy día también entra el cuestionante, que es la democracia. Pero empezábamos también a soñar no solamente con la disputa por la democracia, sino la disputa fundamentalmente cargada de un contenido de búsqueda de justicia social. Y hoy día estamos en un contexto que nos obliga a hacer algunos análisis. Lo primero es que nosotros no podemos eludir algunos mensajes que han tenido contundencia. Están vinculados, por ejemplo, con el Brexit, que está vinculado con el golpe de Estado en Brasil, con el golpe de Estado en Paraguay, en Honduras, la victoria de Macri en Argentina, el plebiscito en Colombia y sus resultados, y indudablemente actualmente la victoria de Donald Trump. Efectivamente nos enfrentamos a una restauración y a una disputa no solamente territorial y política, sino fundamentalmente económica, que tiene uno en su centro de disputa territorial América Latina. Y partimos por algo que quizás nosotros en algún momento nos olvidamos, pero que las elecciones de Estados Unidos nos traen nuevamente a colación. Cuando uno revisa las encuestas, por ejemplo, de los ciudadanos norteamericanos respecto al respaldo a Clinton o a Trump, muchos de los ciudadanos norteamericanos expresaban su disconformidad porque no sentían que la crisis había sido superada. Y yo quiero sacar a colación una discusión que nosotros teníamos específicamente durante el periodo 2008-2009, donde hablábamos no solamente de una crisis económica, financiera,
una crisis localizada en el eje del poder que era Estados Unidos y Europa, que arrojó al 25% de la población española, por ejemplo, al desempleo, que dejó en Estados Unidos un saldo impresionante de gentes que quedaron sin casa, que hasta ahora se recupera ese saldo. Pero en ese momento nosotros hablamos de crisis civilizatoria. ¿Y por qué crisis civilizatoria, compañeros? Porque no es solamente la crisis que se produce en la burbuja inmobiliaria. Porque no fue solamente la crisis de un país. Cuando hablamos de crisis civilizatoria, hablamos de una crisis que comprendía, por ejemplo, el tema energético, que comprendía el tema ambiental, la disputa por el imaginario colectivo respecto a lo que consideramos democrático y que hoy día también, por ejemplo, la compañera Piedad nos traía a colación respecto a lo que piensa la ciudadanía en Colombia. Una crisis evidentemente también de carácter armamentista, porque hay una militarización de la política exterior norteamericana, pero era integral. Y esa crisis, y eso es una de las cuestiones que yo planteo que discutamos, existe la sensación de que no fue superada. Y una crisis civilizatoria no es superada porque te pone en disputa el imaginario respecto al modo de vida. Y eso es mucho más profundo y abre un proceso de tensiones mucho más creativo también, con capacidad y flexibilidad de acción política de las organizaciones. Y yo sigo siendo guerrillera, me marcó mucho para entender cuál es el carácter del militante que debemos construir. Primero que no es, y a quien también le dirijo una admiración en ese contexto, era Santucho, cuando planteó que la disputa o era democrática o era por la vía armada. Levi plantea el ser guerrillera como una posición ante la vida, como una posición del militante, como una postura del militante en este tiempo. Es fundamentalmente una postura para mantener tus sueños, para luchar por la vida, pero además una postura que se acostumbra no siempre a andar en victoria. Yo soy de la generación que desde los 16 años, 15, 16, cuando ganó la primera elección del presidente, el 21 de febrero me golpeó un montón, porque fue nuestra primera derrota en Santa Cruz. En fin, había un ida y vuelta, pero a nivel nacional fue nuestra primera derrota. Y a mí como generación me golpeó un montón. Además de que lloré como 3 días, porque yo no podía entender. Pero cuando me acordaba de Lady que decía, yo sigo siendo guerrillera, me obligaba a mí a repensar mi postura ante la derrota. Y ante una derrota que además por principio yo tengo que asumir que es una derrota temporal, porque la victoria, indiscutiblemente, y para mí la victoria socialista además indiscutiblemente, va a llegar para liberar a los pueblos. Y un segundo elemento, compañeros, es, además de esa postura ante la vida, de disputar, de no pensar que la historia es un ascendente de victorias y victorias, de comprender dialécticamente los procesos. Fundamentalmente el guerrillero tenía una condición ética y humana que quizás muchos le entendieron desde otras perspectivas, pero para mí la ética del guerrillero en los 70 es totalmente diferente a la ética que nosotros hoy día somos paramilitar. Compañeros, nos serruchamos, nos sacamos la mugre, no discutimos política. Mi enemigo pareciera que en este momento es mi enemigo personal, cuando mi disputa y mi discusión tendría que ser política. La ética del guerrillero no solamente demandó disciplina, demandó compañerismo, demandó lealtad, consecuencia, y consecuencia al punto de que cuando dijeron victoria o muerte, muchas veces fue muerte. Y creo que ese es uno de los pilares de la característica del militante en este nuevo tiempo. La segunda, y con eso yo creo que cierro para no alargarlo mucho, es que, compañeros, naturalizamos tanto lo que logramos,
que pareciera que fuera normal en el mundo lo que dijo la doctora Gabriela, que el 50% de la asamblea sean mujeres. Que jóvenes de 18 años puedan candidatear a ser senadores. Eso no pasa en el mundo, compañeros. No lo naturalicemos. No naturalicemos, por ejemplo, que en Bolivia el 43% del acceso a la tierra está titulada para mujeres. Y es lo que disputan, por ejemplo, en la agenda de los acuerdos de paz de Colombia. No naturalicemos, compañeros, que los pueblos indígenas tienen representación directa en la asamblea. No naturalicemos la nacionalización de los hidrocarburos, compañeros. ¿Cuántos países viven bajo la bota imperial en este momento y soportan la injerencia norteamericana? Y nosotros pensamos que es normal lo que pasó en este país. Ha llegado al punto que pareciera que hemos perdido el respeto por nuestra historia y por lo que vivimos. Y no podemos permitir que nos arrebaten la memoria. Entonces, la segunda característica que, más allá de la postura ante la vida, creo que ha caracterizado también al guerrillero, al militante, y que tiene que convertirse en una característica de este nuevo tiempo, indiscutible para nosotros, es la consecuencia política. Hasta el final, compañero. Hasta que ya no nos quede una gota más de sangre, hasta que ya no nos queden fuerzas. Porque nosotros tenemos que militar, compañeros, con la certeza, con la absoluta certeza de que la victoria está de mano del pueblo y que si nosotros estamos junto al pueblo estamos en el lugar indicado y que no han muerto en vano nuestros compañeros y no despreciemos nuestro propio esfuerzo en la disputa por la vida, porque mientras el capitalismo continúa sometiendo pueblos, asesinando gente, mientras continúa disputando políticamente, nuestra lucha es fundamentalmente por la vida y también por la justicia.